Creo que ya. ¿No les Ya aparece el sí, rec? ya sí. Uno, dos, tres. Juan Pablo tiene usted la palabra y con José, adelante. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo Fledi, soy el director de Estrategia de Comunicación y Marketing para Latinoamérica de Grupo AE. Hoy tenemos nuestro especial del podcast Café Edutic con otro formato diferente. Nuestro formato de hoy va a ser un conversatorio webinar de Microsoft 365 Education con el nombre de Potencia la innovación educativa en tu institución. Hoy contamos con un invitado muy especial desde España, a quien agradecemos mucho por su participación. Se trata de José Hernández Ortega, es docente e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, PEP, como le gusta que lo llamemos. Ha dedicado su carrera a explorar cómo la tecnología puede potenciar la innovación educativa, especialmente en contextos de enseñanza superior y formación docente. Su experiencia abarca la implementación de herramientas digitales como Microsoft 365 Education en instituciones educativas, logrando resultados transformadores. José, bienvenido. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Bien hallado y el placer es mío de poder compartir y aprender también de vosotros, que es el objetivo al final de este conversatorio, el salir con una mochila de aprendizajes, experiencias y sobre todo posibilidades que ofrece la tecnología educativa en cualquier entorno eh, hoy día en educación, ya sea en educación infantil, primaria, secundaria, como educación superior. Así que el placer también es mío. Bueno, gracias. Y estamos aquí precisamente, esa es la clave, ¿no? La palabra clave de hoy sería el aprendizaje. Y justamente te invitamos porque queremos aprender de tu experiencia, explorar de qué manera estas herramientas de Microsoft 365 Education pueden ser un catalizador para promover la innovación en nuestras aulas. Buscamos inspirar a los docentes y a líderes educativos de América Latina para incorporar estas herramientas que potencien también el impacto que generan ellas. Entonces, te hacemos ya la primera pregunta, así vamos conversando. Ujú. Desde tu perspectiva, ¿cómo pueden herramientas como Microsoft 365 Education facilitar la colaboración entre docentes y estudiantes en entornos ya sea híbridos o virtuales? Desde, yo puedo orientarlo desde la experiencia en sectores preuniversitarios y también en sectores superior. Básicamente, el flujo de comunicación que se establece entre la comunidad educativa, bien sean la dirección de los centros educativos, el alumnado, las familias, es un agilizador de los procesos. Esto es, cuando un docente quiere que un alumno sea capaz de visualizar un contenido y piensa en una clase que sea presencial en el centro educativo. Habitualmente, si se dispone de un equipo informático o de un proyector, se ve in situ, con lo cual esa interacción se puede abordar de forma directa. En función de qué tipo de recursos se dispongan en los centros, esa interacción y esa proactividad que registra ese proceso de enseñanza-aprendizaje puede tener muchas vertientes. Por ejemplo, si un docente tiene en su perfil de 365, en la nube virtual, una selección de vídeos en el stream guardados, puede proyectarlos y a partir de esos microvídeos realizar preguntas aleatorias y ahí controlar si la funcionalidad de ese vídeo, el objetivo pedagógico de ese vídeo se está cumpliendo. Un alumno visualiza un vídeo y el docente hace una pregunta para comprobar si el alumno es capaz de reflexionar. Esto llevado a otros contextos, a contextos más complejos o más avanzados, sería que a partir de un vídeo yo puedo lanzar un formulario que in situ en tiempo real con una determinada duración, yo puedo decirle que a las 20, bueno, a las 10:05 de la mañana se abre automáticamente ese formulario a través de Teams, por ejemplo, y saben que a las 10:07 o a las 10:11 se va a cerrar el formulario. Con lo cual, estamos dando una presión
que es de hay que estar centrado en lo que pone en ese formulario porque has visto un vídeo y el tiempo de pensar y ejecutar es el actual. Con lo cual, esto, que puede ser una actividad que sea muy peregrina y muy aleatoria, lo que estamos haciendo es comprobar y creando evidencias de cuándo un alumno ha sido capaz de visualizar un vídeo, o leer un recurso multimodal e interactuar con un formulario que además, si se elabora de forma concienzuda y bien planteada, el docente establece qué respuestas determinadas va a dar el alumno. Si son correctas, enfatizas con el feedback a ese alumnado en cuanto correcto porque has abordado esto, esto y lo otro. Y si comete un error o selecciona una pregunta que sea errónea, ese feedback ya es formativo. O sea, no es solo está bien o está mal, sino que es formativo. Esa preelaboración del formulario al docente en el aula presencial le ahorra un tiempo que es valiosísimo, porque al final el tiempo de aula es limitado, es conciso, hay 1000 casuísticas y desde mi perspectiva se puede hacer así. Ya no solo pienso en cuanto a examinar. Si creo en Microsoft Word un documento que sea información general, también tiene ahí unas opciones de accesibilidad a alumnos que tengan TDAH, que tengan dislexia, etcétera, que de otro modo no se podría hacer. O sea que también se puede cambiar el formato de la pantalla, distanciar los caracteres y las letras. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de presenciar, hay un GIF que circula por internet de cómo el cerebro de un alumno que tiene TDAH lee un texto normal y corriente que no se ha adaptado, sino que es una auténtica locura porque los caracteres van saltando, van girándose y claro, si a un alumno que tiene unas características especiales, como puede ser el TDAH, no le adaptamos y no le personalizamos la información que le otorgamos, difícilmente va a poder cumplirlo. O sea, el principio de equidad no es hacer el mismo formato de preguntas o de ejercicio para todos. Eso es un poco el fomentar la desigualdad. Sería el concepto de justicia social, en el sentido que un alumno que tenga una serie de características o déficit visual, auditivo, etcétera, sea capaz de hacerlo. Pienso en un alumno que haya tenido una lesión en la mano, haya tenido una fractura en la muñeca y no pueda escribir. Pues con estas herramientas hay una opción que es el de dictado, que en función de lo que quiera establecer, con la mano que no sea la de dominio, puede pulsar o incluso con el dedo sobre el icono en la pantalla si es un dispositivo táctil y hablar. Y a partir de hablar se puede generar un conocimiento. Y donde uno ve que está usando un micro, un pedagogo está viendo las competencias comunicativas, porque utiliza la lengua para crear conocimiento, las competencias digitales, porque usa una herramienta digital para crear conocimiento, las competencias de aprender a aprender, porque tiene que conocer cómo funciona la herramienta para llevársela a su beneficio, las competencias sociales, las competencias ciudadanas, las competencias matemáticas, las competencias STEM. Así que fíjense cómo una simple actividad en este formato está quien quiera ver una cuestión tecnológica y luego está la parte pedagógica, que es la que sustenta cualquier actividad docente. Y la tecnología también al servicio de la accesibilidad, de la equidad también. Pero muchas veces cuando hablamos de estas herramientas y cuando hablamos en general de tecnología, lo primero que nos dicen es como que es algo muy alejado, que es futuro, bajémonos la realidad, y es algo totalmente real. Entonces, en ese sentido, recuerdo cuando conversamos previo a este conversatorio, eh, nos había comentado algo que nos quedó grabado y es una buena excusa para hablar de esto desde la experiencia aplicada a a la realidad, ¿no? Nos La decías pandemia, ¿no? que el cambio en una escuela, de pasar de lo análogo a lo digital virtual, en época de Eh, pandemia, le llevó tan solo 25 minutos. sí. eh, Previo a la pandemia, en un grupo escolar, se había implementado, se había empezado a trabajar con herramientas de Office 365, inicialmente a nivel de gestión interna. Pues, por ejemplo, se crearon grupos de Teams a nivel departamental para comunicación. Por ejemplo, aquí podemos estar unidas 5 o 10 personas y por una casuística alguien puede no asistir a la reunión por cuestiones médicas, familiares, cualquiera que sea. Si redactamos un acta
de acuerdos y demás, en lugar de bombardear a esa persona con 25 correos electrónicos, que al final es de leído, 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 lo que hacemos es, se crea un acta y se crea una jerarquía de la documentación que se puede hacer en ese equipo de Teams para que, uno, se cuele y se deje constancia de esa reunión, y dos, con las tareas con el que se llama task, indicar qué tiene que hacer cada uno de los integrantes de cara a futuro. Pues este tipo de planteamiento era de a nivel de coordinación, a nivel de o sea, he encontrado un recurso que me parece interesante y es compartirlo con el resto de compañeros. Y aquello se fue ampliando a pues que cada docente podía, todo coordinado desde un principio de dirección pedagógica y digital, llevarlo al punto de crear una estructura que fuese pertinente para cada centro, pues a nivel de un curso académico, pues en cada asignatura había un canal privado para los alumnos que tenían los equipos en el centro, y se creaba esa estructura, pues los contenidos. Si yo impartía lengua o impartía matemáticas o dibujo, creaba una estructura en el que hubiese un OneNote como el libro digital que suplía o complementaba al libro en papel, donde podía poner ese conjunto de vídeos, podcasts, infografías, actividades interactivas al final del tema. Podía secuenciar cuando el alumno podía que le apareciese esa información o no, como complementario a la clase presencial, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que decíamos, estamos pasando del PDF enriquecido a contenidos o libros propios que se hacen con mucho planificación, con trabajo, con un criterio de selección, etcétera. Y cuando tenías esa estructura que era complementaria, de repente aparece un virus que viene desde Asia hacia Europa y cierran las escuelas. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Pues como ahora aquí una reunión, aquí hay compañeros de distintos países. ¿Tenemos hechos la estructura de cada asignatura? Sí. ¿Hemos dado contenido a esas asignaturas? Sí. ¿Podríamos dar clase? Sí. Pues no sabe más. Y así fue cuando nos cerraron aquí en España, cuando comenzamos a dar clase. Igual lo que hacíamos en el aula, cara a cara con los alumnos, pues la única diferencia era que cada alumno estaba en su domicilio por cuestiones obvias, y se trabajaba compartiendo pantalla por parte del docente, compartiendo pantalla por parte del alumnado, haciendo tareas, atendiendo la parte emocional, porque recordemos que la pandemia a nivel emocional fue tremendamente dura, y más, por ejemplo, aquí en España, según en qué áreas se estuviese, afectada de forma más directa que en otras. Entonces, era el mismo proceso que se estaba llevando a cabo en las instituciones pre-universitarias o incluso en la propia universidad, que se hizo mismo. Aquellas universidades que, entre comillas, y permíteme la licencia, habían hecho los deberes previos, Claro, esa conversión fue automática. Es como claro. quien quiere correr una maratón, pero bueno, dice uno, quien quiere estar bien por salud. O sea, lo prioritario es tener salud, ¿no? Que quiere salud digital, ¿no? Pues quien quiere tener salud. Y luego le dicen, oye, pues la semana que viene vamos a intentar correr una carrera de 10 kilómetros. Vale. Sí, ya lo llevo haciendo muchos meses, con lo cual ese cambio fue automático. ¿Qué ocurrió con aquellas instituciones de cualquiera de los niveles que la tecnología educativa era un objetivo a medio largo plazo? Pues que lo pasaron mal. Los pasaron mal con las consabidas brechas digitales, sociales, educativas, que de hecho aquí en España se demostró que aquellas instituciones que habían hecho los deberes previamente al confinamiento, su resultado académico no solo se mantuvo, sino que en algunos casos mejoró, y en otros empeoró, pero habían mantenido un nivel. Las instituciones que no disponían de los medios o no se habían actualizado porque la salud digital era una cuestión que era secundaria,
las consecuencias no solo fueron tecnológicas, sino que también fueron académicas. Su alumnado tuvo un retraso de muchos meses respecto a su evolución natural. Si pensemos en alumnados que sea de 4 y 5 años, 6 meses, académicamente hablando, es una barbaridad. Entonces, esa brecha, ese gap que se generó en muchos centros en toda España y en toda Europa, se tuvo unas consecuencias importantes. Y la previsión que se podía hacer en muchas universidades, automáticamente se apresuraron a negociar con Microsoft y con ciertas herramientas vinculadas para que el automatismo de crear contenido para que durante la pandemia se pudiese abastecer a los alumnos, dentro que era aquello un sálvese quien pueda, porque no había un marco legislativo, no había unas directrices que fuesen homogéneas, cada país interactuaba de forma distinta. Fue eso. Entonces, por mi experiencia a nivel pre-universitario, fueron media hora, no sé si digo media hora, yo creo que fue mucho menos, porque sí es lo que es nuestro día a día. Y en la universidad fue algo parecido, sino fue que tenemos herramientas de Microsoft, se pueden integrar, sí, se pueden dar clases, sí. Ahora, que un pedagogo tenga siempre, decimos en España, tener gusanillo, a tener esa querencia por el ver al alumno cara a cara, interactuar, sí, pero luego ya es cuestiones de pedagógicas. Decía Mario Benedetti que cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaban todas las preguntas. Y Exactamente. esto es lo que fue, que Benedetti lo decía con todo el sentido del mundo. Creemos que estamos preparados para todo y de repente hay un cambio que nos cambia. Primero fue la pandemia, ahora es el cambio climático, mañana será otro virus, al siguiente será un meteorito, no sabemos el qué. O sea, tenemos que tener conciencia que cada generación tiene que mejorar a la anterior y que si la tecnología ya se integra, no es algo que sea optativo, sino que es nuestro día a día. Claro, fue una adaptación a lo digital que fue forzada, o sea, por más que uno venía postergando esa decisión de entrar en el mundo digital, hubo que entrar sí o sí porque ya estuvimos obligados a lo digital. Pero así todo, todavía hay muchos docentes que sienten temor a la utilización de herramientas digitales. Entonces, específicamente te pregunto, ¿qué recursos o qué funciones específicas de Microsoft 365 Education le pueden ayudar a estos docentes que están buscando quizás iniciar este proceso de una forma amigable, sencilla y que no tenga una curva de aprendizaje muy dolorosa, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que una vez como director TIC de un grupo de escuelas y luego también en la universidad, una de las primeras decisiones que fue un poco polémica fue la de no prohibir, sino que no autorizar. No me gusta la palabra prohibir porque me suena muy unidireccional, pero sí, no autorizar el uso de las memorias USB en los centros. Porque siempre llevamos una memoria USB en el bolsillo como el que lleva las llaves. Y al final ese USB es súper fácil que se infecte de malware por donde sea. De hecho, en muchas escuelas o la propia Policía Nacional aquí en España ha dado ejemplos de por qué no hay que utilizar ese tipo de dispositivos que son muy vulnerables. Entonces, pues vamos a una cultura de un USB para todo. Claro, si hubiesen nacido en los 80 llevarían disquetes de aquellos que eran cuadrados. No sé si los que ya peinen canas o tengan más de 30 saben que hubo un momento en que la informática iba con unos disquetes que eran también que tenían muy poquísima memoria, pero era la forma de Eran almacenar. 3,14 megas. En Argentina le decíamos floppy. Claro, el floppy disk, como aquí en España, Claro. justo. Y ya como que luego de ahí pasamos a esas sandwicheras que eran esas torres de CD-ROMs, que teníamos un complejo de Diógenes tremendo, que había que guardar y grabarse todas las películas, la información, todos los libros, porque aquello se iba a perder, ¿no? Pues una de las herramientas que yo considero que son más importantes es la nube. La nube es una nube que es súper robusta, súper estable y que además puede facilitar el trabajo. En un primer paso, tener un archivo en el que yo te envío a ti, Juan Pablo, de
oye, he creado unos apuntes para la clase de física en tercero de secundaria, que creo que pueden ser bien, tienen unos gráficos interesantes, y te envío a ti por correo. Claro, al final es un trasiego de correos que en un estado iniciático es la mejor opción, cuando es el primer paso. Pero cuando ya utilizamos la nube, te doy a ti acceso, podemos trabajar simultáneamente en un documento y que ahorramos tiempo, ahorramos esfuerzos, preservamos un poco la ecología porque al final la huella de carbono es menor que si tuviésemos que imprimir un sinfín de apuntes. Que ese es otro dato interesante, que una escuela quiera digitalizar su entorno también es una cuestión económica. No sé si pueden calcular los dirigentes de las escuelas cuánto dinero se dejaban en impresoras, papel, tóner y tinta al cabo de un curso académico. Sumaban muchos ceros. Si fuesen en dólares, tranquilamente estamos hablando casi en $6.000 americanos anuales por centro. Igual esos 6.000 euros se pueden destinar a proporcionar licencias, a dar formación al profesorado, porque también es otro punto importante, Juan Pablo, el que señalabas, ¿no? Si quiere utilizar herramientas, no es que cada uno se autoforme y se busque las vías de conocimiento. Desde mi punto de vista, la nube es esencial. Teams es fundamental porque lo que decíamos, Teams es como el comodín en el que se vertebra a partir de ello. Es comunicación, es un repositorio de información, convergen todas las herramientas, PowerPoint, converge OneNote, converge Excel, etcétera. Entonces, todo ello converge y además todas las extensiones que se pueden integrar a Teams. Se puede generar un calendario, que es una de las herramientas que nosotros establecíamos en las escuelas, que tú, alumnado, creabas un examen dentro de 2 meses y lo ponías en la agenda. Y la agenda era un calendario como el que tenemos todos aquí en el Teams, diciendo que tal día, tal hora, de las 11 de la mañana a las 12 de la mañana, tenía un examen que tenía estos contenidos. Tú imagina para el alumno, su planificación ya está creada. Y además, en esa convocatoria de examen, que es una reunión o como esta que tenemos aquí, se indican los contenidos sobre los cuales va a versar esa prueba, le está dando tiempo al alumno que se prepare, al alumno que tiene dificultades a anticipar contenidos, incluso hasta proporcionarle modelos de examen ya corregidos. Y si queremos en ese Teams, y si quiero ser un docente que tengo preocupación, puedo grabarme un examen, un mock preparatorio para, oye, en este tipo de preguntas, fíjate cómo está puesta en el enunciado, qué palabras son clave, qué se pide que hagas, cómo sería ideal que redactases. Y estamos no solo enseñándoles a responder por responder, que es esa pedagogía bulímica, que consumen información y luego la vomitan, pero luego lo que queda es vacío. Entonces, esa estructura que todo parte de Teams, que converge la nube, converge el SharePoint en cuanto a permisos para solo grupos de docentes o directivos o coordinadores. Es que es súper interesante la cantidad de tiempo que se puede ahorrar, el esfuerzo que se puede ahorrar y además el beneficio que se puede causar al alumnado en cuanto a la adquisición de competencias. Por ejemplo, como docente de lengua, a mí me encanta leer y uno de los objetivos es que la generación más joven que tiene tantísimos estímulos fuera del aula a través de pantallas, utilice esa tecnología. ¿Qué tal si en lugar de pedirles que hagan un resumen oye, me he leído Crónica de una muerte anunciada, del Gran Gabo? ¿Cuántos resúmenes habrá en Internet y ahora con la inteligencia artificial? Escríbeme un ensayo de 1.000 palabras sobre Crónica de muerte anunciada, con un estilo tal, con tal ejemplos. El alumno va a hacer, con 2 clics, lo va a tener. Pero, como docente de lengua, si quiero comprobar que se ha leído, no le pedir un resumen por escrito. Grábame, por favor, un booktube o una videoreseña que tenga esas condiciones, porque además te voy a poner como una tarea en el Teams. Vas a ver que hay una rúbrica súper estricta y que además te voy a dar un feedback de eso que has realizado.
igual el alumno va a seguir utilizando inteligencia artificial, va a seguir utilizando ese copia y pega, pero tiene que dar la cara. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de tecnología, que al fin y al cabo eh, nuestros alumnos tienen, que es aquí, tienen Sí, sí. teléfonos móviles que hacen auténticas maravillas fuera del aula. ¿Por qué no utilizar ese potencial con los teléfonos móviles en una excursión? Decías, ¿cómo se puede utilizar esto Yo hasta ahora te he hablado del punto de vista del profesorado, pero imagina que viajamos al centro de una ciudad en Latinoamérica cualquiera y el docente quiere que acudan a un museo o acudan al centro histórico para que geolocalicen las esculturas más importantes de la ciudad. El alumno, en los años 80, llevaba una cámara de fotos con carrete que la foto podía no salir bien cuando se revelase y aquello era caro. En los 90 se empezó a tener fotos de una resolución francamente mala. Pero ahora, si yo tengo, por ejemplo, el Office 365 en mi teléfono móvil, con aplicaciones como el Office Lens, que es una auténtica maravilla, que tú haces la foto y te dice qué estás viendo, quién lo creó o qué escultor lo diseñó, en qué características se contempla, con qué está conectado. Y el alumno con su teléfono está haciendo acciones de fotografiar, competencia digital, buscar y seleccionar información, derivar esa información para que no todo sea la correcta. Además, como hemos compartido un documento en línea que puede ser un PowerPoint que lo vamos a exponer en clase dentro de 2 días, el PowerPoint se está haciendo solo. Tengo dudas de lo que tú has puesto. Le pongo una nota de audio en la cuarta slide. Oye, chicos, alguien que me diga el autor de este libro o el arquitecto de este edificio, ¿quién tiene la biografía? Y es un mensaje para mis compañeros y le pongo como tareas. No solo nos está sirviendo para utilizar tecnología, sino para una forma de aprender. Mi pregunta es, estos chicos que están ahora en las escuelas o en las universidades, en 2 días van a estar en el mercado laboral y les van a demandar una cantidad de exigencias de herramientas de colaboración, cooperación con sus iguales, sean médicos, sean arquitectos, sean maestros, sean agricultores. O sea, ya hay redes de agricultores que tienen grupos de WhatsApp en el cual comparten estados del tiempo, informes meteorológicos. Si lo están haciendo cualquier sector de la sociedad, ¿por qué no hacerlo en la escuela? Exacto. Wow, todas las herramientas y las posibles combinaciones que vas mencionando de todas las herramientas de 365 son increíbles y las muchas más que puede haber también, porque no es solamente la herramienta que existe, sino cómo vamos integrándolas y combinándolas entre sí. Pero bueno, también sabemos que la innovación requiere también un cambio de mentalidad, un cambio cultural de los líderes de las instituciones educativas. Entonces, ¿qué estrategias recomendaría para para que estos líderes educativos adopten de forma efectiva las tecnologías en sus instituciones? O cambiándola, a ver, cuál sería la mejor manera para que lideren ese cambio, esa transformación digital? Creo que el último paso es comprar tecnología. Ese sería el último paso. Bien, que uno por lo general empieza por eso muchas veces. Muchas veces comenzamos la casa por el tejado. Cuando queremos aprender a manejar un coche, lo último que hacemos es comprar el coche, comprar el carro. Lo primero es preguntarnos, ¿me hace falta conducir? Porque puedo ir en un colectivo que llevan ustedes, puedo ir en un autobús, puedo ir en tren, puedo ir en metro. Entonces, primero es preguntarnos o sea, a qué nos dedicamos, educar. Los alumnos de mi institución, ¿en qué nivel de competencia digital se encuentran? Porque mis alumnos van a ir a una universidad donde tienen que ingresar con unos mínimos formativos. Porque si encima mis alumnos llegan a la universidad y demuestran que han pasado por mi casa y no se he formado, al final, quien queda mal soy yo como institución. O sea, ese sesgo de, ¿tú dónde has estudiado? Pues en tal centro. O veo que vas muy bien, manejas herramientas digitales, con soltura, a un nivel alto, bien. ¿Tú dónde has estudiado? En tal centro. Pero es que mi centro no, la tecnología no era prioritaria. Ya, pero aquí sí.
Imaginemos a un alumno que vaya a una universidad y tenga que utilizar, me invento, Moodle, que ahora todo ese estructura o Blackboard o lo que sea. Si no lo hemos preparado, estamos creando un perjuicio. O sea, no es una... pero por dejación de funciones. Entonces es, primero, hacer un análisis. Oye, ¿cómo es mi contexto? ¿Qué posibilidades reales tiene mi institución de hacer ese cambio? Y sabiendo que ese cambio no va a ser nunca a corto plazo. Siempre es un proyecto formativo a 2, 3, 4, 5 años, concienciando en primer lugar en un proceso piramidal. Otro error que es muy habitual es que primero que se formen los docentes y luego ya hablamos. No, no. Al contrario. Primero, cuanto más alto es la jerarquía, más conocimiento tiene que saber de todo lo que hay en su entorno para tomar decisiones. Porque igual, si tengo a 10 docentes y cada uno quiere utilizar una herramienta que sea de pago, al final voy a invertir mucho dinero para que lo utilicen muy pocas personas. Entonces, primero como institución, decidir y tomar decisiones. ¿Queremos dar el paso a una escuela digitalizada? Sí, no. Totalmente, parcialmente. Una vez que lo tenemos claro es conocer qué posibilidades encuentro y negociar con esas empresas que me van a facilitar ese cambio. Hacer un cambio que sea progresivo es como ir a unos grandes almacenes y ponerse el primer traje que uno encuentra en la percha colgado. Creo que, y más en educación, la realidad social, cultural, económica, humana, política de cada centro requiere hacer un diseño a medida de ese traje. Yo, por ejemplo, mido 2 metros y yo no puedo ir a comprarme cualquier traje a una tienda. Ya me gustaría, pero no puedo, porque igual tengo una serie de características. Y aquí pasa igual. Hay que analizar siempre cuál es nuestro contexto. Hay que hacer una micro y macro auditoría para ver qué paquete de opciones son las más adecuadas. Y una vez que lo tengamos claro, establecer y diseñar una hoja de ruta. Esa hoja de ruta hay que hacerla partícipe a toda la comunidad educativa. Primero, equipo directivo, luego profesorado, luego familias. Y una vez que trabajemos conjuntamente con las familias y con el entorno social, comenzar con el alumnado sabiendo que las prisas siempre son más consejeras. O sea, una vez que hacemos el cambio, no queremos suplir nuestra ausencia de actividad, sino que, oye, ¿cómo estamos en el año 0, año 1, año 2, año 3, año 4? Y a partir de ahí, buscar objetivos que sean tangibles. Entonces, sería ese punto. Todavía no he hablado de comprar tecnología, ¿eh? Exactamente. Y luego hay un factor que es fundamental. Si tengo una escuela que sea grande en cuanto a alumnos, que tenga 100 alumnos, que tenga 500 alumnos, que tenga 1000 alumnos. Yo por mi experiencia que he estado viajando por muchos países y viendo escuelas, tengo esa manía de allá donde voy, además de ver cultura, gastronomía y demás, siempre procuro ver culturas pedagógicas, visto centros, ¿no? Y me he encontrado en países de Latinoamérica con grandes centros de más de 2000 alumnos, que me parece una maravilla, y con escuelas más pequeñas. La infraestructura digital, mejor dicho, tecnológica, que ha de tener un centro va a condicionar que esa implementación sea efectiva. Un centro de estudios, una escuela, una universidad, no funciona igual que la red Wi-Fi de un domicilio particular. Requiere una inversión que es quizá lo más caro. La conectividad y la seguridad de ese centro, cuanto tú más inviertas en seguridad y en conectividad, menos problemas vas a tener a posteriori. Cuando compramos un auto, ¿qué buscamos? Que los frenos frenen, que tenga buen servicio de seguridad por prevención, porque no vamos a ir colisionando el auto todos los días, pero el día que me pase algo, tengo que tener esa seguridad que va a responder. Y una vez que tenga ya ese diseñado e implementado esa inversión, que es quizá la parte más importante y más cara, entonces empezar a ver qué tipos de material digital quiero ver. Quiero que tengan una tablet, quiero que tengan un ordenador portátil de sobremesa. Ya es cada uno lo que quiera
invertir y gastarse. Pero fijaos que ese sería el planteamiento. En paralelo a ese diseño es cuando voy a empezar a formar a los docentes para que una vez que se comience a rodar, los docentes tengan un bagaje y una formación que digan que el paso 0, el paso 1 para el alumnado, para ellos es coser y cantar. No puede ser que el alumnado tenga más formación que el profesorado. Yo no he visto ninguna academia de conducción en la que el aspirante a ser conductor sepa conducir más que el maestro que va al lado. Con Entonces, todos los miedos que genera, ¿no? Eso. No, claro, porque lo que tú dices, Juan Pablo, hay docentes que tienen miedo a utilizar la tecnología. Normal. ¿Quién les ha formado? Si cuando nos bombardean con mensajes sensacionalistas, ¿no? De los riesgos de la tecnología, y es como de la gente que se desplaza en alta velocidad, no piensa que va a 300 kilómetros por hora. La gente que monta en avión no piensa que se puede caer el avión porque es una masa de no sé cuántas toneladas en el aire que es de acero. O sea, es que siempre es buscar en esa dicotomía de pros y contras, quizá quien hace más ruido parece que quien tiene razón. La tecnología es necesaria y si no, bueno, hagamos una cosa, quitemos la tecnología de todos los ámbitos de la sociedad, de la medicina, de la construcción, del transporte. ¿Por qué en educación hay que suprimir radicalmente la tecnología y no en otros ámbitos? Que es una pregunta que nos tenemos que hacer. sí, sí, sí. Y bueno, y la inteligencia artificial es una de estas tecnologías que también causa amor y rechazo, amor y odio también. Entonces, bueno, en tu experiencia, ¿cómo te parece que las instituciones pueden integrar a la IA de Microsoft, a Copilot, para personalizar esta experiencia educativa, para que sea más inclusiva, para perder ese miedo también, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda un docente en diseñar una actividad para sus alumnados? Os digo, quiere hacer un cuestionario tipo test de 20 preguntas, 4 opciones. Si tengo que pensar, por ejemplo, sobre geografía física o capitales del mundo, ¿no? A ver, pregúntame uno. ¿Cuál es la capital de Argentina? Opción A, Quito. Opción B, Lima. Opción C, Buenos Aires. Opción D, El Salvador. Pregunta número 2. Al final empleo muchísimo tiempo en cuanto a ello. Si me voy a la inteligencia artificial como docente y le digo, eres un experto pedagogo, diseñame un cuestionario de 20 preguntas con 4 opciones cada una de ellas, una bien, en la que se pregunte por 20 países americanos, y das a Enter, te aparecen en menos de 60 segundos las 20 preguntas con las 4 opciones, con cuál es la correcta. Copio, pego y me puedo dedicar a lo más importante que tengo como profesor, que es mis alumnos. De otro modo, estaría una hora, hora y media, posiblemente fuera de mi horario laboral, quitándoselo a otras cuestiones que pueden ser también importantísimas, esa función. Fijaos, por ejemplo, es un ejemplo como muy práctico, ¿no? En Sí, cuanto a eso. sí, Ahora, sí, que encima nosotros podemos subir algunos textos redactados por nosotros para que interprete de ahí cuál es el contexto, ¿no? El tono comunicacional con el que redactamos y lo va a hacer con el mismo tono. exacto. O incluso hacerle preguntas al texto y decirle a los alumnos, yo puedo en clase proporcionarles un texto de cualquier materia. Y quiero buscar la comprensión lectora. Y puedo decirle a Copilot, mira, a partir de este archivo en PDF, genérame un formulario en las que haya esas características. Al final ahorramos tiempo y cuanto más elevado sea el nivel educativo, hablo de un curso de formación para la universidad o hablo de la universidad, el alumno puede hasta interactuar con el texto, en el sentido de, eres el autor del texto, eres Benedetti, redáctame. Y al final, esa utilización no es que sea taxativamente correcta al 100%, sino que es que ahí va la parte crítica de las formaciones digitales, ese pensamiento crítico. No todo lo que vierte la inteligencia artificial es correcto al 100%. Hay que revisarlo. Entonces hemos de leer otra vez, hemos de pensar, hemos de escribir, hemos de escuchar. Otra vez las competencias que son fundamentales para el aprendizaje. Entonces,
Claro que nos va a suponer un cambio en el paradigma de la educación, pero también lo fue la imprenta y también lo fue la aparición de Internet. Mi generación, los que crecimos en los 80, yo me acuerdo cuando era estudiante de acudir a una biblioteca a buscar las enciclopedias, a buscar las entradas en papel. Hoy día eso es impensable. Entonces, ¿quiere decir que los que son muy románticos de las enciclopedias van a mantenerse con las enciclopedias? No, son cuestiones que generan un aprendizaje y un proceso de entender la información, de asimilar información que es distinto. No es ni mejor ni peor, es distinto y cada uno opta por el que quiere. Ahora, el sesgo que va a haber en no mucho tiempo va a ser quienes sean capaces de utilizar la inteligencia artificial para optimizar procesos y los que empleen mucho más tiempo y generen un déficit cognitivo a través de la negación del mismo. Entonces, ojo, aquí tenemos que tener eso presente. Y yo estoy convencido que el alumnado, igual que cuando comienza un curso, lo primero que hace en cualquier país es googlear el nombre de su docente, al que tiene enfrente, para ver quién es, a qué se dedica, sus gustos, sus hobbies. También va a utilizar hay que hacer una redacción sobre o un ensayo sobre la revolución industrial. Un alumno no va a hacerlo, lo va a hacer la inteligencia artificial. Ahora, como docentes, tenemos que plantearnos qué tipo de actividades queremos que hagan los alumnos, porque queramos o no, conocen Copilot, saben utilizarlo y lo que es mucho mejor, saben que existen otras herramientas de inteligencia artificial que pueden hacer un universo de creación de contenido que es maravilloso. Ahora si le pido a un alumno que me haga un resumen que está en Internet, si le pido a un alumno que genere un ensayo que con un prompt se hace en 60 segundos, igual el fallo no es de inteligencia artificial, sino del modelo pedagógico que vamos a implementar. Entonces el Quizá, desafío está ahí por aprender como educadores, aprender a utilizarla para nosotros, pero también enseñar a hacer un buen uso de la inteligencia artificial, enseñar a hacer prompts. Una vez me preguntaron en una entrevista, me decían, desde el rol del marketing, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar, por ejemplo, a un copywriter, a un redactor de publicitario? No lo va a reemplazar, pero va a tener que aprender a crear prompts para ayudarse con inteligencia artificial. Entonces, bueno, creo que pasa por ahí también. pero incluso, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hemos querido buscar o traducir un texto del español al inglés, la opción más fácil que todos hemos encontrado en una fase iniciática era irnos al traductor de una compañía que está en California y teclearlo. Escribir en inglés esto. Y hacía una traducción literal del texto. Eso no es válido. Aquí nos pasa igual. O sea que una cosa es que te la haga una máquina. Ahora, tú como usuario tienes que saber que la información que te proporciona la máquina, hasta qué punto es verídica o factible o fiable, y cuando tú tienes que intervenir con la parte cognitiva de decir, no, esto no está bien, lo puedo cambiar. Exacto, aparte que si no le damos un buen contexto a la inteligencia artificial, también puede ser que alucine y que nos diga cosas que no es precisamente lo que le estamos pidiendo. Efectivamente, primero a la inteligencia artificial lo que hay que decirle es qué rol, de hecho, en el diseño de prompts, y hay una cosa que es muy interesante, que además que tú puedes decirle a la inteligencia artificial que, oye, eres un ingeniero de prompts y quiero que hagas esto. Ayúdame a que este prompt o sea, ayúdame a optimizar este prompt. Hazme cuantas preguntas quieras. Entonces, como docente, eres un experto pedagogo. Diseñame un formulario, con las características que tú quieras. Número de preguntas, número de opciones, etcétera. Ayúdame a optimizar este prompt. Y la propia inteligencia artificial te va a decir, ¿de qué tema estamos hablando? ¿Qué recursos quieres que utilice para crearlo? ¿Cuántas opciones quieres que haya válidas? Tipo de pregunta, ¿qué público es el destinatario? ¿Qué tipo de lenguaje o de estilo discursivo quieres que tengamos? Porque no es igual hacer una actividad para alumnos de cuarto de educación básica que para alumnos de universidad. Y a partir de ahí que tú le das esa contextualización, la inteligencia artificial te vuelve un prompt más extenso
extenso, amplio, pero preciso, que una vez que tú lo utilizas para generar el recurso, te vale para ti. Donde antes hubieras empleado una infinidad de tiempo tremendo y fomentaríamos ese síndrome del burnout de los docentes, ahora podemos ayudar a que el tiempo de aula sea más proactivo, a tener más control de las necesidades del alumnado que precisa tener al docente cerca porque no tengo seguridad para responder. Y entonces, claro, ahí eso se puede generar de ese modo. Luego ya llevados a otros niveles, bueno, hemos visto aquí ahora en la campaña de elecciones norteamericana ha sido un ejemplo, en España con la tragedia de la Dana en Valencia, que todo lo que se está viendo en Internet, no todo es real. Aquella generación que no sepa discernir cuando una noticia es fake y cuando es real, vamos a tener un serio problema en cuanto a la parte cognitiva de lo que vemos por Internet. Entonces, La IA lo complica aún más todavía. Y también uno cuando se pone a ser apocalíptico en el futuro dice, y pero vamos a llegar en un momento en el que todo el contenido que esté circulando en Internet y en redes sociales va a estar generado por IA. Entonces, bueno, la verdad que es un y, tema como que y nos da puede, para... y puede estarlo Juan Pablo, pero nuestra obligación es poner la parte crítica, el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. O sea, yo puedo leer un texto en papel, y no es de IA, un texto en papel en que se vierten informaciones que son erróneas y puedo creerlo a pies juntillas. Es decir, esto es sagrado y está en papel. Por estar en papel no tiene más fiabilidad que por ser IA. De hecho, hace unas semanas se había puesto de manifiesto que una agencia de noticias española había dado por bueno el fallecimiento de un famoso escritor. Y es el modo de quién controla lo que se publica en Internet. Un alumno te va a decir, si encuentra, no sé, el famoso caso de Wikipedia, ¿no? Que Wikipedia tenía un grupo de expertos para borrar información. Yo cuando tenía a mis alumnos de secundaria les decía, hubo un momento en el que la entrada de Belén, la ciudad, hubo que borrarla porque alguien tuvo a bien hacer la broma de poner que el gentilicio era figurita. Y es como, y la gente se lo creía. Entonces dices, a ver que no. O sea que vemos como que toda la información es susceptible de ser contrastada. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que todo es rápido, esa sociedad líquida que decía Bauman. O sea, no, tenemos que ser capaces de que cualquier proceso informativo, eh, uno, contrastarlo, dos, comprobarlo con otras fuentes. Pero claro, esto implica tiempo y conocimiento. Y es el conocimiento el que está ahora en tela de juicio. Parece que se ha denostado ser un poseedor de esa información y ese conocimiento. Yo pienso en mi abuela, que con 99 años le sorprendía que la gente podía comunicarse con un aparato que estaba en la mano, cuando ella tenía en la pared un armatoste con una rueda con números. Y luego su hijo, mi padre, se sorprendía que podíamos estar hablando durante la pandemia a una distancia enorme, porque él era de los que llamaba por teléfono, pero el tema de las videollamadas no. Y ahora, si nos fijamos, cada generación va introduciendo avances tecnológicos en muchas de las facetas, pero hablo incluso desde la época de la prehistoria. La propia revolución industrial supuso un cambio magnánimo para la humanidad. Y durante el siglo XX ha habido tantos cambios que al llegar al XXI, ahora es cada 5 o 10 años, hay un cambio que da un golpe en la mesa, decir, atención, cambiemos las preguntas. Claro, entonces hemos de adaptarnos a ello. Y ahora con la inteligencia artificial creciendo a estos ritmos, me parece que se van a acotar mucho más esos golpes de la mesa cada vez más rápido. Así que bueno, José, muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia, por mostrarnos cómo la tecnología puede ser una herramienta poderosa realmente para transformar la educación y bueno, y en especial las herramientas de Office 365. Así que bueno,
Muchísimas gracias. Y también sabemos que por el horario estás haciendo un esfuerzo, así que muchas gracias por tu participación. Nada, vosotros que cuando ahora en cosa de 7 minutos entremos en el día jueves, me acordaré de esta super conversación que ha sido súper entrañable, muy formativa y que además es de forma de llevarnos el aprendizaje para casa. Excelente, muchas gracias. Y bueno, y también agradecerles a todos los que se han sumado, que han participado y comentarles que con la fusión de Grupo Solutia y Grupo A España, llega una oferta irresistible para Latinoamérica, un 50% de descuento en nuestros cursos más exitosos como Microsoft Education o Minecraft Education, Microsoft Trainer con las herramientas de Microsoft 365, inteligencia artificial. Bueno, es como nuestro regalo de Navidad, ¿no? Las promociones al 50% durante el mes de diciembre. Así que es la oportunidad para empezar el próximo año con el pie derecho, adquiriendo habilidades las que necesitamos para poder triunfar y hacer este verdadero cambio desde lo digital, que como bien decíamos es un cambio de mentalidad antes de pensar en la herramienta, ¿no? Así que bueno, ahí después le vamos a estar compartiendo a todos los presentes el video con el webinar para que puedan repasarlo y también le vamos a comentar un poco más de estas promociones. Así que bueno, nuevamente gracias Pep. Te deseamos una muy bonita Navidad, que el año que viene venga con muchos sueños, con un pan bajo el brazo, decimos, y con muchos sueños cumplidos también y muchos aprendizajes. Así que bueno, Luis David, te dejo el cierre en tus manos. Claro que sí, no, pues muchísimas gracias eh, a, a Pep, a José Hernández por habernos acompañado. La verdad que nos quedan muchas preguntas, sobre todo esa frase que decías de Benedetti, de cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Y bueno, agradecer a las personas que ingresaron, pues que sabemos eh, fueron pocas, pero que igual vamos a seguir moviendo el webinar de manera sincrónica y después se los estaremos compartiendo. Entonces, yo creo que ya así finalizamos. De hecho, voy a detener la grabación y ahora